¿Qué tal? Bienvenidos a Interview. Hoy me encuentro con el elenco de la película Influencia. ¿Cómo se encuentran ustedes? Muy bien, muchas gracias, muy contentos. Muy emocionados. Es una película que todos debemos ver porque nos da una nueva oportunidad de presenciar una historia mexicana con una producción padrísima que, bueno, conecta también con esta manera de hacer nuevo cine y de hacer un cine distinto. ¿Qué me quieren platicar al respecto? Bueno, realmente nosotros no buscábamos hacer un cine distinto, pero sí buscábamos contar una historia que nos importara, no tal vez seguir las fórmulas, los géneros más clásicos, sino tratar de contar una historia que en este caso es un cuento de hadas chilango y contarlo de una forma que se sintiera que es algo que sí realmente pudiera suceder en un lugar como Tlatelolco, que es donde ocurre la película. Lo que se pueda, ¿qué me pueden adelantar de la trama? O para que la gente además sepa de qué trata. Ok, yo les puedo decir, la película es la historia de una chica, Leonora, de 16 años, que es Alejandra Cárdenas, que piensa que tiene un poder fatal, maligno, que cuando ve a las personas propicia eventualmente su muerte. Entonces ella, sabiendo o creyendo que tiene este poder, decide irse a lo más alto de una de las torres de Tlatelolco y vive ahí con su abuela, y su abuela piensa que ella también tiene este poder. Entonces, al mismo tiempo hay una pandemia, porque la película sucede durante una pandemia, y ya ella vive ahí encerrada. Un día la abuela sale y no regresa, entonces Leonora se queda sola, no conoce a nadie, no tiene amigos, no tiene ningún contacto con la realidad. Entonces empiezan a pasar los días, ella no sabe qué hacer, hasta que un día afuera de su puerta cae un chico malherido, que es Brando, y ella decide meterlo a la casa y bueno, ahí empieza la historia de ellos, ¿no? Que además esta peli Influencia pues ha tenido que batallar mucho más allá que con una pandemia. La empezaron a filmar en 2015. ¿Cómo ha sido todo este proceso? Sí, bueno, realmente hacer películas así, pues de manera independiente, es algo que requiere mucha paciencia, principalmente mucho empeño y dedicación. Empezamos la película con recursos propios, que por supuesto se nos acabaron rápidamente, pero bueno, al menos teníamos algo de pietaje que se veía muy bien, y con eso fuimos a buscar el más dinero para poder seguir filmando. Entonces el IMCINE nos apoyó, y entonces con ese dinero que nos dio IMCINE pudimos regresar, filmar pues el grueso de la película, pero bueno, incluso eso no nos alcanzó. Entonces eventualmente tuvimos que conseguir más para la postproducción y los demás procesos. Después la película estuvo en festivales en 2018 y 2019, estuvo en más de 30 festivales. Se iba a estrenar en 2020, pero en mayo de 2020, que era cuando tenía el estreno, pues fue cuando se cerró todo por la pandemia del COVID, ¿no? Entonces pues hubo que esperar a que fuera otra vez el tiempo propicio para estrenarla y poderla mostrar a todos en el cine, que es como se concibió la película. ¿Siempre se llamó Influencia por la influencia de 2015? Siempre se llamó Influencia porque es como juego de palabras entre todo, es una historia de influencias, de situaciones y personas que se influyen los unos a los otros, y este juego de palabras de influencia e influenza, es como la influencia durante la influenza. Que además, pues bueno, ahí fue machando y parece súper reciente por lo que vivimos en la pandemia de COVID. Entonces le dio como una nueva lectura refrescada. Sí, cuando se hizo la película realmente había sucedido hace algunos años la epidemia de influenza y nadie imaginaba que iba a venir esta otra que fue, como todos sabemos, enorme. Entonces sí redimensionó toda la película que en cierto sentido se volvió, pudiéramos decir, premonitoria. Y que pensábamos muchos que después de la pandemia iban a surgir películas. Las estamos esperando, pero Influencia se adelantó. Sí, tal cual, o sea, porque Influencia es una película que habla de que es la historia de una chica que
que tiene premoniciones y puede de cierta forma ver cosas que van a pasar, y la película en sí misma es una premonición de algo que vino después. Por supuesto, eso fue pues totalmente involuntario, ¿no? O sea, nosotros cuando lo estábamos filmando, incluso ciertas cosas nos costaba mucho trabajo imaginar y saber cómo eran durante una pandemia, ¿no? El hecho de estar recluidos, de no salir, sonaba raro cuando lo estábamos interpretando, era un poco extraño, y luego resultó que es algo que todos tuvimos que vivir ahora, ¿no? Ya todos sabemos lo que es estar recluidos, lo que es tener miedo de contagiarnos, de contagiar a otros. Entonces, pues se volvió algo que pues, habló de eso, de algo que iba a suceder, ¿no? Gerardo, tu personaje pues es el dragón, de cierta manera lo llaman así, aunque no es un nombre original, pues es como se refieren a este villano, sí, de la vida real, que podemos encontrarlo a la vuelta de la esquina, ¿no? El amigo del amigo, el amigo que nos ayuda a darnos trabajo, o el que nos impulsa a ser emprendedores, de cierta manera. Sí, yo creo que es el que encuentras, debe de haber uno por ahí en cada sector, ¿no? Uno de esos malandros, pero lo importante es lo que representa a los ojos de ella, ¿no? Esto que decías, para ella, él es el dragón. Y el Calacas es el Calacas que todo el mundo conoce, aguas, ahí viene el Calacas, ahí viene el Calacas, ahí viene el Calacas, escóndanse, ¿no? Nada más ven al Calacas y se esconden y tratan de huir y les cae el Calacas. Pero lo que importa es lo que representa para ella, el peligro, el mal, ¿no? Es algo con lo que no te debes de topar, es algo con lo que debes de mantenerte alejado, y si no puedes no verlo, mejor. Entonces, dentro de este cuento, este personaje arquetípico está representado por el Calacas, y cumple su función también, ¿no? Dentro de la historia. Al final de cuentas, si no se encuentra con el Calacas, él no se puede encontrar con ella, ¿no? Entonces ahí todo está entrelazado. Al final de cuentas estamos en el mismo bosque, en la misma campiña, en el mismo, ¿no? Este microcosmos de fantasía y realidad se entremezcla, y los cruces de uno con otro terminan produciendo los encuentros de otros, ¿no? ¿Cómo fue para ti mantener este look, la imagen, durante, ¿qué fueron, 4 años? Por tus trabajos alternos. Ya no recuerdo cuánto fue, pero sí me tuvieron que añadir un poco de pelo por ahí en algún momento después, porque yo lo tenía, no sé si más corto, más largo, ya no me acuerdo si me quitaron o me pusieron, pero había que empatar la imagen entre los lapsos que estuvimos grabando la película. ¿Qué estabas haciendo? ¿Alguna serie? ¿Otras películas? Muy probablemente, no recuerdo, porque fueron algunos años, ¿no? En los que transcurrieron entre una y otra de las etapas de grabación. Pero bueno, la verdad es que la gente que nos acompañó tanto en maquillaje como en peinados lo hicieron excelente, porque nos dejaron al tiro. O sea, no lo notas, ni yo lo noto. O sea, ni yo digo, ay, eso lo grabamos antes o lo grabamos después. Ya no sé, pero no se nota. Entonces eso habla de que el trabajo estuvo muy bien hecho. Y la pareja joven protagónica que nos regala esperanza, nos da esta oportunidad de creer en el amor, de saber hasta dónde los sacrificios son válidos. Pues es una relación bastante rara. Son dos mundos diferentes, dos personalidades muy distintas, dos mentalidades totalmente contrarias, pero que encuentran una química muy bonita, y creo que lo que hace que esa química suceda es precisamente lo diferentes que son, porque empiezan a complementarse, a conocer lo que uno no conocía, ¿no? Por medio del otro. Es como una retroalimentación bastante interesante que pasa entre estos dos personajes. Alejandra, la vida de Leonora seguramente te significó un trabajo interno importante, demandante. Sí, sin duda fue un trabajo arduo. Es un personaje muy importante para mí, ¿no? También un personaje que tiene la mayoría de la carga de la película, ¿no? Y siendo una actriz joven con un personaje así de complejo, pues sí, se sentía como mucho en ese momento, pero la verdad es que a la hora de trabajarlo todo fue muy fácil por el gran equipo que teníamos, no solo la dirección de Pablo, sino el equipo de actores que me acompañaron, el equipo de arte. O sea, cada persona que estuvo en la película hizo que yo me sintiera súper acompañada, y yo creo que puedo hablar por todos, que estando en ese set
todos nos sentíamos como si estuviéramos de verdad en la película. Y compartir en este mundo fantástico de diseño de arte, también incluiste tú algunas sugerencias, dibujos reales al personaje y a todo este entorno que le envuelve. No, la verdad me hubiera encantado porque sí soy bastante artista, pero bueno, ese fue un trabajo completamente del departamento de arte que la verdad creo que yo no lo hubiera podido hacer porque es maravilloso. Ellos lograron pasmar 16 años en un cuarto, ¿no? Y que de verdad entrabas y se sentían ahí. No entrabas y sentías que habían llenado el cuarto solo de cosas, ¿no? O sea, estaba tan bien trabajado que la verdad yo me pasaba mucho tiempo viendo las cosas que había, las cosas que habían escrito en las paredes, el calendario que está pintado, todas esas cosas eran maravillosas. Minucioso. Es la princesa que vive en la torre del castillo. Así es. Y este detonante de personaje, convierte la historia en distintos sentimientos, yo pienso, o sea, como que alguno pensaría que sería como una historia más sencilla, pero luego, mientras vamos descubriendo más de su personaje, vamos descubriendo también más profundidad y más sentimientos y hasta de antagónica, también como protagónica de su propia historia y detonante al fin. Sí, yo creo que esta es una de las cosas bonitas que tiene esta película, que tiene como muchas capas, ¿no? Entonces, también, aunque no sale mucho de la luz, pero podemos adivinar esta familia quién fue, ¿no? También nos habla de un Tlatelolco que a lo mejor al principio era aspiracional, que fue entrando en decadencia, ¿no? Pero que ella viene probablemente de una familia de más dinero, de un marido, en fin, al que ella sigue venerando de alguna manera, y cómo pues se acaba volviendo como en la guardiana de este castillo ya totalmente en ruinas, queda así como la guardiana, pero no puede con la realidad que está alrededor, que ya empuja demasiado. Con cierta reminiscencia al castillo de la pureza. También. Que no les permitían salir de ahí, que todo lo que sucedía adentro era lo que ellos les pedían vivir y no lo que pasaba afuera. Así es, sí tiene una cierta reminiscencia, sí, este rechazo así tan constante al mundo exterior y a este miedo a enfrentar la realidad, la tenemos que enfrentar los seres mortales normales. Los que vivimos al día a día y nos encontramos en las calles. Les agradezco mucho el tiempo, no se pierdan por favor Influencia. ¿Cuándo estrena? La película se estrena el 13 de octubre en salas, en exclusiva con Cinemex. Les va a gustar mucho, no se la pierdan. Y pues entre todo ese mar de películas palomeras que vamos a ir encontrando evidentemente en la fecha, busquen Influencia porque van a encontrarse con una película mexicana muy bien realizada, una propuesta interesante y que tal vez, estoy seguro, les va a dejar mucho más. A lo mejor ver esas de coches voladores y cosas que pasan. Gracias. Así es que les agradezco mucho por llegar al final de esta entrevista. Por favor, compartan el video para que lleguen muchas más personas y nos vemos en la próxima. Gracias. No te pierdas la mejor información de espectáculos y entretenimiento. Suscríbete a este canal, compártelo, déjame un like y tus comentarios.